Muy bien, queridos hermanos. Marcos capítulo 15, versículo 33 al 41. Un pasaje, como les decía, impactante en la narrativa de Marcos. Siempre decimos que los evangelios, no porque haya muchos evangelios, sino que evangelio se les llama también a los primeros 4 libros, al relato, a la narración que hay contenida allí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siempre decimos que los relatos se complementan entre sí. Hay detalles que Marco omite, pero podemos encontrarlos en el relato de los otros evangelios. Marcos es muy preciso en su narrativa porque él pone énfasis en aspectos sumamente interesantes, a diferencia del resto de los evangelios, en el relato de estas últimas 3 horas que el Señor tiene de vida allí en la cruz del Calvario. Así que vamos a leer una vez más. El texto no es extenso, son allí unos 9, 10 versículos, pero sin duda que tenemos mucho trabajo por delante, hermanos. Leamos versículo 33. Cuando vino la hora sexta, esa es la nomenclatura o el sistema de contabilizar las horas del día que tiene el pueblo judío. Esos son los términos que ustedes van a ver: la hora tercera, anteriormente cuando el Señor es crucificado, ahora es la hora sexta. Dice Marcos que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y dice el verso 39, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También algunas mujeres, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hasta ahí el texto de la palabra de Dios, hermanos. Nosotros venimos ya hablando hace varias semanas, venimos estudiando, contemplando, considerando todo lo que está sucediendo en las últimas horas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio terrenal que se relata allí en los evangelios. Desde el momento de su arresto en el huerto de Getsemaní hasta el momento de su muerte, que es, como les decía hoy, la cima de todo este proceso doloroso por el cual el Señor tiene que atravesar. Nosotros vimos que Él tuvo que soportar en estas últimas horas un juicio ridículo, un juicio injusto, una farsa prácticamente. Y a eso se le suma todo ese odio, toda esa crueldad, ese desprecio que volcaron contra el Señor Jesús los líderes religiosos de Israel, los soldados romanos, todas las autoridades romanas, la jactancia que hubo en su persona, la burla. De hecho, él está colgado, ustedes recordarán, como el rey de los judíos. De hecho, el título de este sermón es El Rey abandonado en la cruz, un título que nos impacta la primera impresión que nos da es de impacto, como hablábamos antes, un rey, semanas atrás, un rey que no se defiende, un rey que no habla, y eso es lo que nosotros estamos viendo en el comportamiento que el Señor está teniendo. Pero ahora, más que un comportamiento, hay una circunstancia, hay un suceso, un evento que se puede contemplar a la luz del texto bíblico, que Él está colgando de la cruz, y este rey está en un aparente estado de desamparo, de abandono. Ahora vamos a hablar más en detalle, pero en síntesis, hermanos, no quiero extenderme mucho con la introducción, simplemente recordar que nosotros estamos viendo a Jesús siendo ridiculizado, azotado, escupido, coronado de espinas. Eso era una afrenta también para la nación de Israel, una burla para la nación. El rey de Israel está coronado de espinas, está golpeado, lo vemos al Señor golpeado, vemos al Señor que está siendo humillado de la manera más extrema, humanamente hablando. Y cuando la mente humana tiene
enfrente escenarios de esa naturaleza, nosotros podríamos, siempre digo que tenemos que hacer el esfuerzo para imaginarnos lo que está ocurriendo allí en la cruz del Calvario. Y si nosotros logramos hacer ese esfuerzo y poder entender la escena que nos presenta el relato bíblico, seguramente, según nuestra perspectiva, debe venir probablemente a la cabeza o a la mente de alguno de ustedes, ¿dónde está Dios? Esa es una pregunta que nos hacemos en nuestra vida cotidiana o cuando vemos el sufrimiento en otro, ¿dónde está? Cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia, cuando viene el dolor extremo, nuestro corazón es una fábrica de preguntas y de planteo, y lamentablemente en ocasiones de engaño. Engañoso es el corazón, es el perfil que determina Dios en su palabra acerca de cuál es nuestra condición. Entonces nos hacemos preguntas tales como ¿dónde está Dios? Contemplamos la cruz y podríamos preguntarnos ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedía, cuando esto ocurría, mientras azotaban, mientras desfiguraban, mientras asesinaban a su hijo? ¿Por qué Dios no decide defender a su hijo? ¿Por qué Dios no destruyó a sus enemigos que están allí blasfemando, ensañándose con tanta crueldad contra la persona de Cristo? Jesús está colgado en el Gólgota. No voy a hacer referencia a esa palabra, ya lo hemos hablado en el pasado. Él está colgado allí en el Gólgota como el rey de los judíos. Yo les decía, un rey que no habla, un rey que no se defiende. Y ahora todo parece indicar que ese rey está abandonado allí en una cruz. Pero acá viene la palabra de advertencia y de cuidado, hermanos. No tenemos que confundirnos con la crudeza de esta escena, con la crudeza de este escenario de la cruz. ¿Por qué? Porque Dios sí estuvo presente, hermanos. Dios estuvo presente, Dios estuvo junto a Jesús todo el tiempo, durante todo este triste y trágico proceso, pero lo interesante es que entendamos que Dios no estuvo allí para defender a su Hijo, sino que Él estuvo allí para juzgar nada más y nada menos que en la persona de su Hijo todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces, repito, es un aparente abandono. ¿Por qué? Porque Dios está junto al Señor Jesucristo. Dios está activamente trabajando, no para destruir a los enemigos de Cristo, sino para castigar en Cristo todos los pecados de aquellas personas a las cuales Cristo vino a salvar, hermanos. Ahora vamos a hablar más adelante acerca de esa doctrina que tiene que ver con nuestra salvación, pero con aquellos específicamente a los cuales Él vino a salvar, que genera tanta controversia en el mundo evangélico. Pablo pone una correcta perspectiva de cómo nosotros debemos mirar la cruz, la escena trágica, dolorosa y angustiante de la cruz. Dice Pablo a los Corintios, Dios estaba allí. ¿Y qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y Pablo cierra allí la cita, y nos encargó la palabra de la reconciliación, 2 Corintios 5, 19. Fíjense, hermanos, Dios no estaba lejos, Dios no estaba ausente, Él estaba allí, estaba trabajando activamente para la reconciliación entre Él y sus criaturas, aquellos que Él escogió desde la eternidad pasada. ¿A través de quién? A través nada más y nada menos que de la muerte de su Hijo. Entonces, la cruz, hermanos, es ese lugar donde la justicia de Dios se hace visible, porque es su justicia la que va a quedar satisfecha, pero también es el lugar donde la misericordia de Dios se hace visible. Su justicia y su misericordia se encuentran allí. La cruz es ese lugar donde el Rey del universo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está en el clímax, podríamos decir, de su sufrimiento, en el punto más alto. Nosotros lo vamos a ver ahora a Él clamando a Dios el Padre en un momento de tinieblas, de oscuridad, dice el texto que nosotros leímos. Jesús es nuestro Rey, hermanos, nuestro Rey que fue abandonado, y entiéndase la palabra y la vamos a desarrollar ahora. En un sentido, Él fue desamparado, en su humanidad Él fue abandonado, Él cargó con la ira de Dios por nuestros pecados y de esa forma Él abrió un camino. Él abrió paso, ¿para qué? Para que nosotros nos reconciliemos con Dios el Padre.
Marcos, como le dije antes, en esta narrativa él está revelando la gravedad de nuestro pecado. Eso es algo que venimos viéndolo hace ya semanas. ¿Querés ver cuán grave es tu pecado? Tenés que ir a la cruz. ¿Querés ver la gloria del amor de Dios, el amor redentor de Dios? Tenés que ir hacia la cruz. Y si te ves a vos mismo como un pecador miserable y condenado, ¿a dónde tenés que ir? Tenés que ir hacia la cruz, porque allí hay esperanza, allí se refleja la esperanza que nosotros tenemos, que todo pecador puede tener en Cristo. Así que, dicho todo esto, hermanos, miren cómo Marcos comienza explicando, comienza dando detalles de una oscuridad que cubre la tierra. Y esa oscuridad aparece en el momento de más luz en el día, que es precisamente al mediodía. No es común, según la naturaleza y según lo que ya se ha estudiado durante siglos del comportamiento que tienen los tiempos, las horas, las estaciones del año, no es común que haya oscuridad en pleno mediodía. Pero eso es lo que está ocurriendo en el relato de esta escena. Dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús fue crucificado a la hora tercera. ¿Se acuerdan? Esa es la nomenclatura que usa el pueblo judío para determinar las horas del día. Eso es aproximadamente a las 9 de la mañana. Y Marcos ahora nos da el detalle de que al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, el relato dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra. La realidad es que esa expresión no viene al caso debatir o darle a ustedes las posibles interpretaciones. No sabemos si la oscuridad de la cual habla Marcos tiene que ver con todo el planeta Tierra o tiene que ver con la región puntual allí de Israel. El énfasis del texto, hermano, claramente no está en el lugar específico geográficamente hablando, sino que hay un énfasis puesto, hay un sentido puesto en el texto que es espiritual. Y esas tinieblas, nosotros sabemos por la luz que nos dan otros pasajes, que son representación de juicio. Las tinieblas en la palabra de Dios representan el juicio de Dios, representan la ira de Dios hacia el pecado y hacia el pecador. Pero en este caso nosotros estamos viendo la ira de Dios representada, la ira de Dios derramada, no sobre el mundo, sino sobre su Hijo. Porque lo que dice Marcos nos habla de una oscuridad que es sobrenatural. Claramente, en el punto más alto del sol se oscurece toda la tierra. No vamos a debatir si es todo el planeta o es la región de Israel. Por el trato que Dios está teniendo con esa nación podríamos interpretar y quedarnos ahí. Quizás sea toda la tierra, sea toda la tierra de Israel, pero lo que nosotros tenemos que entender es que esto es una oscuridad sobrenatural y que es Dios mismo el que la está causando. No es como dicen algunos documentales de nuestros días, no, hubo un eclipse en ese momento. No me voy a poner a desarrollar, no me corresponde a mí, pero no hay argumento científico válido y sólido para suponer que lo que ocurrió allí es un eclipse. Por la época, por la fecha, por lo que ocurría en el clima, en la época de la Pascua, allí en Israel, etcétera, etcétera. Pero lo que está ocurriendo es algo sobrenatural, hermanos. Dios está mostrando a través de un fenómeno que está siendo visible para toda la gente que está allí, Dios está mostrando lo que está sucediendo en el plano que no es visible, que es el plano espiritual. Jesús está muriendo, que está agonizando en la cruz del Calvario, y esas tinieblas están mostrando la gravedad del juicio que el Señor Jesucristo está soportando sobre sí mismo. Juicio que Él está soportando por nosotros. Ese evento de ninguna manera puede ser natural, hermano. Tiene que ser sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque está apuntando a la obra sobrenatural de Dios en la redención de un pecador. O sea, ese evento está prefigurando, está apuntando a algo sobrenatural. Y es el Hijo de Dios soportando la ira del Padre por tu pecado y mi pecado. Esa es la simbología, la representación de esa tiniebla. Cuando Jesús nació, ustedes recordarán, ¿qué fue el distintivo? Fíjense, en el momento más alto de la noche, de la oscuridad de la noche, la medianoche, la Escritura dice que Dios iluminó el mundo. Y ahí podemos debatir qué fue iluminado, si todo el mundo, la región allí donde nació el Señor. Pero
El relato de los evangelios nos demuestra que en el momento más oscuro de la noche, cuando el Señor nace, hubo luz y se proclamó su llegada. Se proclamó la llegada del Salvador de los pecadores. Y nosotros acá estamos viendo, en el ocaso de su vida, el escenario totalmente opuesto. Porque en la cruz las tinieblas están cubriendo la tierra, hermano. Señalando ¿qué cosa? Que ese Salvador que un día nació lleno de luz, que trajo la luz a este mundo, ahora ese Salvador está cargando el pecado del mundo. La ira de Dios está siendo derramada sobre él. La palabra tiniebla, como le dije antes, en las Escrituras, en la Biblia, tiene una connotación de juicio y de castigo, tiene una connotación terrible. Podríamos invertir mucho tiempo buscando textos que nos hablan de esto. Yo simplemente los voy a citar. Éxodo 10, 21 al 23. Allí el episodio del pueblo judío, no una nación todavía, pero siendo esclavo de Egipto. Ahí pueden ver la connotación que tiene la palabra tiniebla, con las plagas que Dios manda allí a la nación de egipcia. Amós 5:18, Sofonías 1:14, Mateo 8:12, cuando el Señor se dirige allí a los judíos y le dice a dónde van a ir a parar esos judíos incrédulos. Y ejemplifica el lugar de tormento, de castigo, el infierno eterno con un lugar de tinieblas. A la luz de la Escritura, hermanos, hay una conexión clara, o hay una conexión evidente entre la oscuridad y el justo juicio de Dios en contra del pecado. No le quiero mentir, pero les dije que no vamos a ir a los pasajes, pero sí me parece interesante hacer memoria simplemente. Si quieren lo pueden buscar mientras yo les cuento esto rápidamente, pero en Éxodo capítulo 10, la palabra de Dios nos dice que en Egipto, fíjense, quiero llevarlo a pensar, y los que saben la historia lo recordarán, y los que no pueden buscar Éxodo capítulo 10, versículo 21 en adelante. La Escritura nos dice que Egipto fue cubierto de tinieblas durante 3 días, y eso fue una señal de la ira de Dios contra Faraón en ese escenario, contra la autoridad máxima de esa nación. Y es curioso porque esas tinieblas que Dios manda durante 3 días y los castigos que Dios va mandando para que ese hombre afloje y libere a los hebreos, esas tinieblas vienen a preceder o suceden antes, sería la idea, de la Pascua, de la instalación o del establecimiento de la Pascua como celebración crucial del pueblo judío. ¿Y qué se celebró después de las tinieblas? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que ocurrió? La sangre de un cordero que fue sacrificado sirvió como protección. ¿Para qué? Para que los israelitas no pasen por el juicio que Dios trajo sobre esa nación. Dios trajo juicio sobre Egipto para que ese pueblo sea liberado. Ahora, cuando uno mira ese escenario y mira el escenario que nosotros estamos teniendo en la cruz del Calvario, en la narrativa, en la porción de texto que estamos estudiando, nosotros vemos un paralelismo y hay un sentido teológico muy profundo. ¿Por qué? Porque las tinieblas están cubriendo a Israel en este caso, mientras Jesús, ¿y quién es Jesús? Jesús, dice Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros ahora vemos tinieblas cubriendo a Israel en el momento en que nuestro Señor Jesucristo está cargando con el pecado del mundo. Pero esta vez, hermanos, la ira no recae sobre los enemigos, como pasó en Egipto. La ira no recae sobre los culpables. La ira de Dios está cayendo sobre su Hijo, sobre quien se está ofreciendo como un sacrificio perfecto. Así como las tinieblas de Egipto señalaron el juicio, hermanos, y la redención del pueblo de Dios, las tinieblas allí en la cruz del Calvario están marcando el momento en que la justicia divina está siendo satisfecha por nuestro Señor Jesucristo. Esas tinieblas que están cubriendo la tierra están marcando el momento crucial de establecimiento o de inauguración, podríamos decir, de esa redención eterna de la cual participan todos aquellos que han depositado su fe en esa obra de la cruz. Es terrible lo que está pasando, hermano. Por eso le decía, comparemos, tengamos en mente ese paralelismo, porque es vital lo que se está prefigurando allí en Éxodo. Jesús estaba como allí, en ese lugar, hermanos, en la cruz del Calvario, como tu sustituto,
como mi sustituto. Él estaba recibiendo en tu lugar, en nuestro lugar, todo el peso de la justicia de Dios que merecen tus pecados y los míos. ¿Para qué? Para que el día que vos te presentes delante de Dios, el día que vos estés en el tribunal de Dios, puedas ser absuelto, si es que te vas a presentar amparado en los méritos y en la justicia de Cristo. 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Voy a ir 20 años al seminario para entender esto, no hace falta. Voy a buscar ser la persona más inteligente del mundo, no hace falta. La persona más simple, los niños que están acá, pueden entender de manera fehaciente, Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esa es la esencia del Evangelio, hermanos. Esa es la esencia del mensaje que nosotros defendemos, que nosotros proclamamos a los cuatro vientos. Nadie va a ser salvo, hermano, por argumentos intelectuales. Nadie va a ser salvo porque un pastor o alguien, un predicador, se pare en este lugar a argumentar intelectualmente. Le predicamos a la mente de la persona, le predicamos al intelecto del ser humano, pero a ese intelecto le decimos, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Acá no hay discurso intelectual, no hay argumento filosófico, no hay argumento científico. ¿Por qué? Porque nadie se salva, hermano, ni siquiera por argumentos teológicos elocuentes. No sé si está clara la idea. Nadie se salva porque un hombre de manera elocuente se ponga a hablar de teología. No estamos hablando ni de filosofía, ni de intelectualismo, nada, sino de teología. Nadie se salva. Nadie se salva porque alguien se pare acá a argumentar y eso genere motivación en el pueblo de Dios, a motivarlos. No, nadie se salva porque un hombre se para a hacer psicología en un púlpito. O peor aún, la aberración esa del evangelio de la prosperidad, donde se predica una mentira, una farsa, que es una herejía terrible a la luz del peso que tiene la cruz de Cristo, la cruz del evangelio. El evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Por eso la esencia del evangelio es que Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Por eso el mensaje, la noticia, el anuncio, es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es la noticia más gloriosa que una persona puede escuchar. El Evangelio es el anuncio más importante que una persona puede oír. El Evangelio es todo lo que una persona necesita escuchar, hermanos. ¿Y qué dice el mensaje del Evangelio? El mensaje que nosotros proclamamos, que Dios, dice lo que Dios hizo en la historia a través de la muerte de su Hijo. ¿Cuándo? Ese viernes, donde el Señor Jesús desde la hora tercera hasta la hora novena cuelga allí de una cruz, en la Pascua. Ese es el anuncio del Evangelio, lo que Dios hizo en la persona de Cristo para que nosotros pudiéramos ser absueltos en su tribunal. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hay algo que tenemos que entender todos los que estamos acá y todos los que están escuchando esto. Que Cristo haya muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. ¿Sabés la implicación que eso tiene? ¿Sabés lo que eso significa? Que Dios ya había anunciado eso de antemano. Que Él haya muerto conforme a las Escrituras significa que Dios ya lo había proclamado. Dios ya lo había dicho cientos de años antes. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa en su tribunal, para que nadie pueda excusarse, para que nadie tenga duda, para que nadie dude de la identidad de ese hombre que nació en Belén y que ahora 33 años después está colgando de una cruz. La Escritura anuncia a lo largo y a lo ancho quién es Cristo. La Escritura anuncia a lo largo y a lo ancho lo que Él vino a hacer por nosotros. El texto por excelencia, no nos vamos a poner a debatir, pero quizás sea Isaías 53, un pasaje, una porción, una profecía hecha 700 años antes de que ocurran esos acontecimientos. Es interesante porque muchos autores dicen, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, el solo hecho de leer Isaías 53, ese capítulo es el primer evangelio, se lo considera. Ese capítulo uno pudiera leerlo y llegar a la salvación y al conocimiento
de la fe en Cristo. Este capítulo, hermano, es Isaías 53, el mejor comentario, podríamos decir, es la mejor exégesis que nosotros podemos encontrar en la Escritura de lo que sucedió realmente allí en la cruz del Calvario. El versículo 12 dice: derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 12 acabo de leer. Y es interesante porque el profeta Isaías lo identifica a Jesús como el siervo sufriente de Jehová. Y lo interesante que es que Marco nos dice en su evangelio que Jesús no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45 dice eso, el corazón del evangelio que nosotros estamos estudiando. Ahora, vuelvo a lo que decíamos en la introducción, hermanos. ¿Dónde está Dios? Es lo que fabrica nuestro corazón. ¿Dónde estaba Dios cuando estaba sucediendo esto? Bueno, Dios no estaba ausente en el Gólgota, hermanos. Dios no estaba ausente en el Calvario. Dios no estaba ausente en esa vía dolorosa. Dios no estaba ausente en todo ese proceso angustiante por el cual tiene que atravesar el Señor. Dios estaba ahí como el juez del universo. ¿No te impacta eso? Que Dios esté juzgando, que Dios esté castigando tu pecado en la cruz. Y al mismo tiempo, esta es la paradoja de la cruz, es la locura de la cruz. Es la locura de la cruz de Cristo, hermano. Porque Dios está juzgando mi pecado, Dios está castigando mi pecado en su Hijo, y al mismo tiempo Él me está dando una muestra de amor que es incomprensible. Él me está dando una muestra de amor que es inentendible. Porque ese amor está dirigido hacia todos aquellos que Él escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Cristo no murió en la cruz, hermanos, para que algún que otro ser humano que se digne a creer en Él pueda ser salvo. Eso es mentira. Repito eso, hermano. Algo que es divisorio en el mundo evangélico. Cristo Jesús no murió en la cruz para que una persona tan vil y miserable como vos se digne de Él y pueda entregarle tu corazón, le puedas abrir la puerta de tu corazón, puedas, pues como dicen en algunos lados, Él es un caballero, Él toca y golpea y si alguien le abre. No, hermano, Cristo murió en la cruz para que personas específicas, personas puntuales, escogidas, con nombre y apellido, para que esas personas pudieran ser salvas. No estamos diciendo el potencial que tiene la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo. El potencial que tiene la obra de expiación es tremendo, es inentendible. Él puede salvar a todo el mundo a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las eras, pero eso no es lo que enseña la Escritura, hermanos. Él murió por personas específicas. Fueron los pecados de esas personas con nombre y apellido que Dios escogió desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Por esas personas Cristo murió en la cruz. Esa es la doctrina de la elección, que tanto disgusto, tanta molestia le causa a algunas personas, hermanos. El amor de Dios, dice John Stott, el amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. Te lo digo con otras palabras, el amor de Dios triunfó sobre la ira de Dios mediante el propio sacrificio de Dios. Explícamelo. Es lo que yo le decía antes. Yo no sé si no quería cambiar la porción de texto por temor, por cobarde, porque estar parado frente a un texto de esta naturaleza debiera hacernos temblar, hermanos. ¿Cómo explicamos que el amor de Dios en la cruz del Calvario triunfó sobre la ira de Dios a través del propio sacrificio de Dios? ¿Cómo entendemos eso, hermanos? Que la cruz fue un acto de castigo y de perdón. O sea, la cruz fue un acto de juicio y de absolución. Fue un acto de severidad y de gracia. ¿Qué mente puede entender que la cruz sea un acto de justicia y de misericordia al mismo tiempo? Jesús tuvo que sufrir el desamparo del Padre, hermanos.
para que vos y yo nos podamos disfrutar en el día de hoy de la bendición de ser recibidos por Dios. Eso es tremendo, hermanos. Él fue desamparado para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Increíble, hermano. Versículo 34. Hablemos del abandono de la cruz, lo que les decía antes, el rey abandonado allí en la cruz del Calvario. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que Marcos, hermanos, nos sigue dando más detalles sobre el horario. Ahora son las 3 de la tarde del viernes aproximadamente. Jesús lleva 6 horas en la cruz, pero es en las últimas 3 horas donde Él está experimentando todo el peso de la ira de Dios, lo que les decía antes. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay un simbolismo tremendo en el relato que es la oscuridad, la densa tiniebla que hay en ese momento. Y es allí, en ese preciso instante, que Él está citando el Salmo 22.1, el Salmo 22 en sí, pero el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice el salmista. Un salmo que apunta a este momento, que apunta a Cristo, como todos los salmos, pero el Salmo 22 por excelencia. Yo les decía, el título del sermón es sugerente, es también, nos lleva a pensar o tiene la intención de que nos haga reflexionar por un momento. Jesús es el Rey abandonado en la cruz, sí, pero no porque Dios no haya estado presente, ya lo dijimos antes. Dios estaba allí, pero Él no estaba consolando, no estaba protegiendo, no estaba destruyendo a los enemigos de su Hijo, sino que estaba castigando nuestros pecados en Él, en Cristo. Y yo lo he dicho muchas veces durante estos mensajes que venimos hablando de estos episodios finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo le he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, hermano. Nosotros cuando hablamos de que el Señor está desamparado, que el Señor está abandonado allí en la cruz, no estamos diciendo de que hubo una ruptura en esa unión de Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso es imposible que haya teológicamente hablando. ¿Por qué? Porque entre ambos, o sea, en la Trinidad en sí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay una unidad, hermano, hay un amor que es eterno, que es inmutable y que no puede ser quebrantado por nada. Pero en un sentido real, hermanos, en un sentido real y en la plena naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, Él sí fue desamparado y abandonado por el Padre. Es Dios en nuestra naturaleza abandonado por Dios. Eso es un misterio, hermano, para nuestra mente finita. Dios abandonado por Dios. Y si nosotros acudimos a esa teoría, a esa teología que nosotros tenemos, nosotros sabemos características del carácter de Dios, de sus atributos, sabemos que Él es santo. De hecho, viernes pasado hablábamos con los más jovencitos acerca de la santidad y hablábamos de ese aspecto del carácter de Dios. Dios es santo, Él está apartado del pecado, decíamos. Dios no puede tener comunión con el pecado. Y en ese momento exacto en que nuestro Señor Jesucristo colgaba de la cruz, Él, dice la Escritura, estaba siendo hecho pecado por causa de nuestra muerte, por causa nuestra, perdón. El que no conoció pecado por nosotros, dice la Escritura, Dios lo hizo pecado. Ese fue el alto costo, hermanos, que Dios estuvo dispuesto a pagar por nuestra salvación. En cierta forma, yo les decía al principio, esto es inexplicable, llena de temor a cualquiera que pretenda hacer una predicación coherente, fiel y bíblica. Uno podría estudiar muchísima teología, podría ser el predicador más laureado quizás del mundo, sin embargo, una persona con todas esas características claramente estaría limitado para comunicar de manera clara y plena lo que significa el pasaje que nosotros estamos estudiando, lo que significa que Dios haya sido abandonado por Dios. Ese abandono que Jesús tuvo que sufrir en la cruz del Calvario, hermano, sobrepasa tu capacidad y mi capacidad de entendimiento. Y créanme que yo estoy al límite de mi capacidad de explicar estas cosas, de lo complejo tratar de hacerlo más sencillo.
Martín Lutero, dicen los historiadores, que en un momento meditando sobre este pasaje, justamente el pasaje que estamos estudiando, él dice, ¿Dios abandonado por Dios? ¿Quién puede entender tal cosa? ¿Quién puede entender tal misterio? Yo les decía recién que la cruz es una paradoja, es una contradicción. O sea, hay muchas cosas que suceden allí, que se encuentran. En el Calvario, yo les decía, vemos un acto de castigo y de perdón, de algo severo, un acto de juicio y de gracia y de misericordia. Ahora, más cosas sorprendentes están ocurriendo allí en la cruz de Cristo, hermanos. Porque ese clamor que Jesús está haciendo, nosotros también ahí encontramos algo paradójico, algo aparentemente contradictorio, algo incomprensible, esa es la idea. Porque esta es la única vez, hermanos, en los evangelios, que nosotros vemos a Jesús dirigiéndose a Dios, dirigiéndose a Dios sin llamarle Padre. Es la única vez, el único escenario. Pero lo increíble de todo esto es que es un grito de angustia y de confianza. Así como la cruz es juicio y gracia, lo que el Señor está exclamando es angustia, desolación, terror, pero al mismo tiempo confianza plena, confianza ciega. Él está citando de memoria el Salmo 22, hermanos. Y yo te invito a que lo busques, buscarlo allí en tu Biblia para tenerlo y que vos veas, que compruebes por vos mismo. Él está citando el Salmo 22. Y adivinen qué, hermanos, el Señor no conocía el contenido del Salmo 22. Claro que sí, Él conocía el contenido completo del Salmo 22, hermano. Él había memorizado la Escritura. Él había estudiado en su humanidad la palabra de Dios. Él enseñaba la palabra de Dios de muy pequeño, dice la Escritura. Ahora, Él conoce el contenido completo del Salmo 22, hermano. Jesús sabe que este Salmo comienza con un grito de angustia, con un grito desgarrador, pero no termina de esa forma el Salmo 22, porque el Salmo 22 termina con un grito de victoria, no termina con un grito de derrota, pero en su naturaleza humana, Él está exclamando, Él está sufriendo, hermanos. Él está experimentando una angustia terrible mientras cita la palabra de Dios. Nosotros hablamos de cantar la palabra de Dios, nosotros hablamos de predicar la palabra de Dios, y el Señor Jesús nos está mostrando un escenario donde podemos sufrir junto con la palabra de Dios, porque Él está sufriendo, Él está exclamando la santa palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el Salmo 22:1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Fíjense el peso que tienen esas palabras. Jesús en su humanidad está sufriendo y Él está pidiendo a grito que Dios venga a socorrerlo. Él está pidiendo a grito, Dios, ven pronto a salvarme. Y en medio de esa escena tan sensible, hermanos, en medio de esa escena tan angustiante, que nos lleva a pensar seria y profundamente, nosotros vemos la dureza del corazón humano. ¿Por qué? Porque dice allí el verso 35, algunos de los que estaban allí, fíjense lo que elaboraron en sus mentes retorcidas, algunos de los que estaban allí de la multitud. Mirá, está llamando a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. ¿Qué es lo que pasaba con esta gente? No con todos, pero el relato de Marcos es que algunos estaban presenciando la escena y ellos están más interesados en seguir burlándose porque ellos encuentran como una especie de similitud entre lo que el Señor está pronunciando, está exclamando allí, colgando de la cruz y el nombre de Elías. Y comienzan a burlarse de él y aparentemente eran judíos porque los judíos sabían que Elías no había muerto. Era común en la tradición judía creer esto. Perdón, lo dice la Escritura, pero ellos creían en la tradición judía que como Elías no había muerto, Elías podía descender en un momento determinado y actuar como alguien que viene, como un superhéroe. Es como
Hay un superhéroe mexicano, el Chapulín Colorado, que se lo llama y aparece, ¿eh? No sé si hay otro, pero bueno, es el que viene a mi memoria ahora. Bueno, los judíos creían como que Elías en algún momento podía aparecer y salvar o rescatar a un justo en momento de necesidad. Entonces, cuando esta gente escucha, en su oído ellos hacen como una similitud, ellos piensan que el Señor Jesús está invocando a Elías cuando dice Eloi, Eloi, lama sabactani. Ellos piensan que está invocando al profeta Elías para que venga a salvarlo. Y se empiezan a burlar y empiezan a hablar entre ellos, pero hay uno que va, dice, la burla es como que no queda en lo verbal, sino que va y usa una sustancia, algo que en su 80% estaba compuesto de vinagre, para que ustedes tengan una idea. No sé si alguno toma un vasito de vinagre cada tanto. Bueno, van y buscan eso y le empapan allí para seguir la mofándose, burlándose del Señor. Miren el clímax, lo que yo le decía antes, la cima de los sufrimientos que tuvo que soportar el Señor Jesús. Verso 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Este es el cumplimiento, hermanos, de lo que Marco había dicho anteriormente. Acá llegamos al cumplimiento literal de lo que Marcos dijo. ¿A qué vino Jesús? En el corazón de su evangelio, Marcos dice, Él vino a dar su vida en rescate por mucho. Y claramente eso termina sucediendo. Marcos nos dice que fue lo que expresó el Señor, perdón, no dice Marcos eso, nos dice simplemente que dio a gran voz y expiró, pero no sabemos, si nos quedamos con el relato de Marcos, no sabemos lo que él dijo, pero Juan y Lucas sí nos ayudan a entender un poco más el cuadro en detalle, porque Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lucas va a decir 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, es interesante esa expresión que menciona Juan, ese detalle que él da, consumado es. El Señor está clamando por socorro, está pidiendo que Dios venga a socorrerlo, decíamos antes. Y ahora el Señor en voz alta está exclamando, Él está dando a conocer, Él está dando testimonio de que ahora sí todo ha terminado, ya todo acabó. ¿Y qué significa que todo acabó? Que la obra de redención ha sido consumada. Yo le decía antes que Él vino a instaurar un camino, un plan de redención. Bueno, la obra de redención ha sido consumada. El Señor Jesucristo está siendo consciente de que la obra de redención había sido terminada, porque el relato de los evangelios dice que Él entregó su espíritu. Habiendo inclinado la cabeza, entregó, punto final. Es lo que está ocurriendo de fondo. El Señor Jesús no solamente fue a la cruz voluntariamente, hermanos, sino que Él dio su vida voluntariamente. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando ya todo fue consumado, cuando ya todo fue cumplido. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, repito, Él no es que fue a la cruz para ver si algún que otro se digne, tenga lástima. No, o sea, sería el peor error de un predicador y tuyo en exponerte a un pasaje como este y sentir lástima, de ninguna manera. De ninguna manera. Él no está allí en la cruz para que vos y yo sintamos pena. Él está allí en la cruz porque está pagando la culpa, está pagando la condena que merecen nuestros pecados. Ahora, hay algo que te tiene que quedar claro, cualquiera sea tu condición en esta noche, si sos un creyente o si sos una persona sin Cristo que estás escuchando esto, a Cristo no le quitaron la vida. A Cristo no le quitaron la vida. Él dijo, consumado es, ya está todo terminado. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre. Yo les decía antes, acá no hubo una ruptura en la unión entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Acá no es que Dios dejó de amar a su Hijo, no. El Señor mismo dice, Juan 17, por eso me ama el Padre. ¿Por qué me ama el Padre? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el verso 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Qué interesante, hermanos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero
Hay un relato, hay un énfasis puesto en el evangelio que nosotros estamos estudiando, en el relato, pero también hay un énfasis puesto en el resto, en Mateo, en Lucas y en Juan, en el relato de las horas finales del Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el énfasis del cual yo le estoy hablando? Todos dicen que Él exclamó a gran voz. Todos dicen que Él gritó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él tuvo un grito de angustia, dice Marcos. ¿Y cuál fue ese grito? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo eso fue escuchado allí, al punto de que algunos tomaron eso como burla. Pero Él ahora está gritando, consumado es. No está susurrando. No, Él está exclamando a gran voz. Algunos estudiosos dicen que esa es como, la palabra griega es la transliteración, digamos, de la palabra al español de un, no me sale la palabra ahora, eso que se utiliza para hablar fuerte. Megáfono, ahí está. No sé si en nuestro lenguaje usamos la misma palabra, pero bueno, es lo que a veces escuchan cuando pasan esas camionetas, megáfono. Bueno, lo que el Señor está diciendo, se está escuchando allí, la multitud está siendo testigo, hermanos. Él gritó a gran voz, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese detalle, ¿saben? No es menor, porque si había algo, hermano, que toda la gente de aquella época, de aquel tiempo sabía, un crucificado apenas podía hablar. La muerte por crucifixión era una muerte, bueno, yo lo he explicado anteriormente, que ponía en riesgo la capacidad de respirar de la persona. ¿Por qué? Porque cuando la persona se desplomaba, empezaban todos los problemas respiratorios asociados a ese tipo de muerte. Pero ¿cómo puede ser que ese que está en el medio está exclamando a gran voz? Jesús está con una voz potente, proclamando las cosas que Él está diciendo, que Él está afirmando. ¿Para qué? Para que los que están allí puedan escuchar que en Él todavía había vida suficiente. ¿Para qué? Para seguir estando allí en la cruz, soportando la ira de Dios, soportando ese tiempo de oscuridad. Como dicen algunos predicadores, esos infiernos eternos que vos y yo merecíamos. Ahora tiene más sentido, ¿no?, lo que el Señor dice en Juan, y lo leo de nuevo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. ¿Se entiende mejor ahora esa afirmación? Miren el verso 38. Hay un camino nuevo que el Señor abre hacia la presencia de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, actuando, activamente trabajando. ¿Para qué? Para que haya un camino de reconciliación para los pecadores. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso es terrible, hermanos. Pudiéramos hablar muchísimo tiempo sobre eso, yo voy a tratar de hacerlo brevemente, pero en el templo de Jerusalén había un velo, y no te imagines como una especie de telón de teatro, ¿no es cierto?, con el peso que caracteriza a esos telones que se mueven con motores, ¿no es cierto?, porque humanamente a veces es complicado. No sé si alguna vez fueron a un teatro, pero hay como ciertos motores que van corriendo los telones. Bueno, no es eso lo que está ocurriendo o lo que pasaba en Jerusalén. Había un velo que era un velo claramente muy especial. Era una tela extremadamente gruesa y pesada que separaba lo que era considerado el lugar santo del lugar más santo, es decir, del lugar santísimo, la zona más sagrada del templo. Dios manifestaba allí su presencia especial. En ese lugar se encontraba el arca del pacto, se encontraba el propiciatorio. No me quiero meter, hermano, en todos los detalles para que no se vaya el tiempo, pero allí tenían entrada únicamente los sacerdotes. Allí se rociaba la sangre del cordero que se sacrificaba cada año, allí en el día de expiación. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y según muchos historiadores, Josefo, uno de ellos, escribe que ni siquiera 2 caballos, decía Josefo, tirando en direcciones opuestas podían rasgar
un velo de esas características. Medía 18 metros de altura y tenía un grosor de unos 10 centímetros aproximadamente. Eso era simbólico y graficaba en cierta manera la separación que había entre Dios y el hombre pecador. Ahora, cuando Jesús exhaló su último suspiro, cuando Él exhaló, cuando Él dijo a gran voz, consumado es, entrego mi espíritu, ese velo que yo le acabo de describir rápidamente se rasgó, dice la Escritura, de arriba abajo. Y esa ruptura, ¿no es cierto?, ese rasgado que sufre el velo, viene a mostrarnos a nosotros, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que se está abriendo una puerta, se está abriendo un camino nuevo. ¿Hacia dónde? Hacia donde estaba la presencia especial de Dios. Se está abriendo un camino de acceso a la presencia de Dios, ya no por los sacrificios que se ofrecían en el templo, sino por el sacrificio de aquel que exclamó a gran voz, consumado es, de aquel que expiró, de aquel que murió allí en la cruz. El velo rasgado, hermanos, fue un acto de representación y aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de ese Cordero perfecto, de ese Cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio fue aceptado por Dios. Ahora todo el sistema sacrificial que existía hacia ese momento, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, ya está, caducó, hermanos, queda obsoleto. Con un solo sacrificio, Jesús, el Cordero de Dios, hizo que terminen todos los sacrificios y todo el trabajo sacerdotal de Israel. Dice el autor de Hebreos 10:11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca van a poder quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y acá viene lo hermoso, hermano, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Hablábamos el viernes, ¿quiénes son esos? Aquellos que han creído en Cristo, que se han arrepentido, que han puesto su fe en Él, han sido apartados por Dios para ser suyos. Esos son los santificados. Gracias a que al sacrificio de Cristo. Nosotros ahora tenemos la confianza, tenemos la posibilidad de entrar al lugar santísimo, no con un intermediario, no, sino por la sangre de Cristo, la cual nos limpia, nos lava de nuestros pecados. Por eso les decía antes, el Señor allí está estableciendo un nuevo camino para nosotros que se inaugura a través de ¿qué? A través de su cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, a través de su carne, a través de su sangre. Los judíos del Antiguo Testamento nunca se hubieran imaginado, hermano, que vos y yo, los creyentes en Cristo, tendríamos acceso directo al lugar santísimo, al lugar, a la misma presencia de Dios. Primera de Pedro, ¿se acuerdan lo que dice Pedro en su primera carta? Los profetas que profetizaron, dice, de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron, investigaron, indagaron, diligentemente, dice, ¿acerca de qué? Acerca de la salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice Pedro, a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraran las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ellos se volverían locos si el solo hecho de imaginarse, hermano, que aquellos que pondríamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, podríamos entrar libremente al trono de la gracia de Dios. Eso dice Pedro, cierra la cita allí, el pasaje, cosas que los ángeles anhelan. Los ángeles están, pero creciendo, ellos están enriqueciendo su entendimiento, su adoración a Dios, viendo lo que está ocurriendo con pecadores que se rinden ante el Señor, con pecadores que contemplan la cruz a la luz del mensaje del Evangelio y no hacen otra cosa más que acudir en arrepentimiento y fe. La carne de Jesús fue rasgada, hermanos. Su cuerpo fue rasgado. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos entrar al lugar santísimo. Para que vos y yo podamos tener comunión con Dios.
para que vos y yo estemos unidos a Dios. Eso es inexplicable. Otro tema que podríamos estar noches enteras, hermanos. Miren versículo 39. Hay una confesión, hermanos. Se abre un nuevo camino, pero ahora hay una confesión de la persona tal vez menos pensada. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mateo añade más detalles sobre los eventos sobrenaturales que están rodeando la muerte del Señor. Mateo dice, por ejemplo, que las tinieblas cubrieron la tierra durante 3 horas, hubo un terremoto, las rocas se partieron, hubo muertos que resucitaron. Pero Marcos, hermano, y es emocionante, es impactante porque él se centra en el impacto profundo que tuvo este acontecimiento, contemplar a Cristo en la cruz. Marcos se centra en cómo eso impactó en un hombre, en la persona menos indicada para ser impactada por lo que está sucediendo. Ahí es donde pone Marcos la atención, un gentil, alguien que está mirando a Cristo y su vida es transformada, su perspectiva es transformada, cambiada por completo. ¿Por qué? Porque este centurión romano, un hombre que tenía centenares de soldados, por eso centurión. Nosotros ya hemos hablado, creo, en el pasado, lo que caracterizaba a los centuriones, inclusive a los soldados romanos, la crueldad, lo depravado que eran. Este centurión romano seguramente había sido testigo de miles de muertes por crucifixión. Y lo que él está contemplando es diferente a lo anterior. ¿Por qué? Porque nada de lo que él había visto antes era parecido a lo que él está viendo en la persona de Cristo, a Cristo colgando de la cruz. Marcos no nos da detalles si este centurión estaba castigando a Jesús, probablemente sí. Probablemente estaba siendo parte de la burla. Probablemente él es uno de los que escupió, que lastimó, que clavó, vaya a saber, al Señor Jesucristo. Pero ahora Marcos nos dice que este hombre está siendo testigo de algo único. Él está viendo a un rey que no habla, a un rey que no se defiende, a un rey que está abandonado porque está hablando de un desamparo. Ese rey allí está exclamando en voz fuerte y él está escuchando eso. Él está viendo un hombre manso frente al odio, frente al sufrimiento, frente a la violencia. Eso no es común en la naturaleza humana, porque él ha visto probablemente a muchos maldecir, a muchos tirar insultos, pero este hombre no habla, sino que ora, que habla con Dios, que ora por los transgresores, por aquellos que lo están lastimando. Un hombre que no responde con violencia, que no se defiende. Alguien que en la peor condición en la que puede estar un ser humano, este hombre está mostrando paz. El que está colgado, una paz inexplicable. Y eso claramente está impactando el corazón de este centurión romano. Este hombre escuchó las palabras que Jesús está teniendo con un ladrón. Hay 2 personas más. Así uno se está burlando en la misma condición de muerte, pero hay uno que está reconociendo su identidad. Y este hombre está siendo testigo de que el del medio le está prometiendo algo al que está al costado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él está viendo el acto de fe de un ladrón en toda su miseria, un ladrón que está muriendo una muerte justa, pero está teniendo un acto asombroso de fe, porque está reconociendo a Jesús. A pesar de la situación en la que se encuentra, ese ladrón lo está reconociendo como el Rey soberano. Y le está pidiendo misericordia y recibe la promesa del Señor. Este centurión romano vio y escuchó a Jesús cuando Él exhaló su último suspiro y pronunció: consumado es, cuando Él entregó su espíritu, lo que veíamos antes. ¿Y saben qué, hermanos? Marcos relata y dice: este hombre no pudo llegar a otra conclusión más que verdaderamente este hombre es hijo de Dios, era hijo de Dios. Y esa confesión tiene un valor terrible. Y ahora vamos a ver por qué Marcos enfatiza eso y no habla de los muertos que resucitaron, las piedras que se partieron. Esa confesión que está haciendo este hombre, el hombre menos pensado en la escena,
Tiene un valor terrible en el contexto, en el relato y en el contenido teológico, podríamos decir, que tiene Marco, porque desde el principio de su evangelio, Marco presenta a Jesús como Marcos 1:1. Lo presenta como el Hijo de Dios. A lo largo de la narrativa que él va haciendo en su evangelio, él va a decir que hasta los demonios reconocen que él es Hijo de Dios, este es el Santo de Dios. Él va a reconocer, va a narrar que Dios el Padre proclama esa verdad. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él va a narrar que Jesús mismo se identifica como el Hijo de Dios. De hecho, por esa razón está allí condenado como blasfemo. Sin embargo, hermano, hasta este momento, ningún ser humano en la narrativa de Marcos, ningún ser humano lo había reconocido de esta manera. Ningún ser humano había hecho el acto de reconocer a Jesús como este centurión romano. Este hombre, yo le decía, un hombre duro, implacable, con un corazón de piedra, violento, un hombre ideal para la profesión que él llevaba. Sin embargo, ahora está caído, está rendido. ¿Ante quién? Ante el Hijo de Dios. Y esa escena ilustra, hermano, perfectamente el glorioso mensaje del Evangelio. Esa escena ilustra perfectamente la razón, el motivo por el cual vino Jesús al mundo. ¿Y a qué vino Jesús? Él vino a salvar a pecadores. Él vino a salvar a pecadores. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, le decíamos antes. Él vino a salvar a pecadores miserables como este centurión romano, y como yo, y como vos. El centurión, hermano, es una prueba tangible, es una prueba fehaciente de que Jesús, a través de su muerte, abre los ojos de aquellos que están dispuestos a reconocerle a Él como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Este hombre, este relato que quedó para la posteridad y que Dios le interesó que quede plasmado en su palabra, es una prueba visible y tangible, que cualquier pecador que está dispuesto a reconocer no solamente su condición de miseria, sino también que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, ese pecador puede tener el perdón y la vida eterna. Tenemos el caso acá, el centurión romano. Verso 40, hermanos. Vayamos cerrando el pasaje allí, la porción completa. Algo que parece desconectado, pero no lo está claramente. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esto para la época, hermanos, es terrible, que se deje registro escrito en un documento como este de mujeres que habían hecho esto o tal cosa, que se le esté dando entidad a mujeres en el primer siglo. Por eso, cuando nos paramos frente al relato que venimos teniendo, el contenido profundo, sensible, con un peso teológico terrible, vemos este cierre que hace Marcos y puede generarnos cierta incertidumbre, por decirlo de alguna manera, porque él está concluyendo el relato y él está destacando la presencia de un grupo de mujeres al pie de la cruz. Y puede parecer un dato irrelevante comparado con todo lo que venimos desarrollando, sin embargo, es un testimonio profundo, hermanos. Es un testimonio tremendo de la fidelidad de estas mujeres que están allí en ese relato. Y eso no solamente es un testimonio de fidelidad, sino que es un recordatorio para todos nosotros de que la gracia de Dios utiliza, llama a quienes el mundo considera insignificante. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos eternos que Dios tiene. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios obró en estas mujeres y estas mujeres están quedando registradas en la santa palabra de Dios para la posteridad, para nosotros, para cuando leamos, los destinatarios en principio de ese evangelio y nosotros, 2000 años después. ¿Ustedes se acuerdan
¿Dónde estaban los discípulos más cercanos, los amigos de Jesús? Aquellos que declararon de forma vehemente: estamos dispuestos a dar la vida por vos, estamos dispuestos a ir con vos hasta la muerte. ¿Ustedes recuerdan? Huyeron, hermano, como cobarde. En el momento de mayor prueba, en el momento donde estaba bueno ejemplificar con hechos lo que ellos decían tan vehemente con sus labios, huyeron. Sin embargo, dice Marcos que estas mujeres permanecieron cerca del Señor. Ellos no solamente fueron testigos de su muerte, sino que estas mujeres fueron testigos de su entierro y van a ser testigos también de su resurrección. Y lo vamos a ver en Marcos 16, del 1 al 8. Estas mujeres, hermanos, nos hablan fuerte a nosotros. Debieran hablarte muy fuerte y muy claro. ¿Por qué? Porque ellas fueron fieles en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, en medio del temor, de lo incierto. Ellas fueron fieles. Ellas seguían a Jesús, dice Marcos, y servían a Jesús durante su ministerio allí en Galilea. Y ahora, en medio del dolor y de la aparente derrota del hombre a quienes ellas seguían y servían, ellas no abandonaron al Señor. Ellas están al pie de la cruz. Y su fidelidad es un testimonio para vos, es un testimonio para mí. Su fidelidad nos enseña que aunque el sufrimiento, la peor adversidad pueda oscurecer tu visión, pueda nublar tu visión, tu comprensión de los planes de Dios, el verdadero discípulo de Cristo se mantiene fiel, se mantiene firme, perseverando hasta el fin. Es lo que vemos en estas mujeres. Con esto no vamos a competir, eran más mejores que los discípulos. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que esos hombres eran cobardes, huyeron, se fueron, tuvieron miedo, pero estas mujeres, las personas más insignificantes de la sociedad en ese momento, porque ser mujer era bravo en esa época, ellas lo siguieron, le sirvieron durante su vida, su ministerio, y en las horas finales de su muerte, y aún después de muerto, porque ellas van a ser testigos de su resurrección. Y yo me preguntaba, ¿será que yo estoy dispuesto a seguir a Jesús con este tipo de fidelidad? Porque no quiero hacer como no son ejemplos a imitar en esta instancia los discípulos. No, si hay alguien a quien vamos a imitar son estas mujeres. Incluso en el medio del dolor, de la confusión, del sufrimiento, fieles. Esto nos desafía, hermanos. Por algo Dios lo dejó escrito, dejó testimonio para los lectores originales de este Evangelio y para nosotros. Es un lugar de honor, hermanos, en la narrativa del Evangelio de Marcos, que Dios haya determinado, decretado, dejar registro de esto. Las mujeres eran despreciadas, eran consideradas algo de menor valor, algo poco confiable. Así, literalmente, poco confiable en esa época. Sin embargo, Dios la está colocando en su santa palabra en un lugar de honor como testigos presenciales de los eventos más importantes de la historia. El anuncio del Evangelio es un hecho histórico, les decía antes. ¿Qué hecho? Lo que Dios hizo. ¿Dónde? ¿Cuáles son los pilares? La muerte, el entierro, la resurrección de Cristo. Bueno, Dios puso a estas mujeres en un lugar de honor. Así obra Dios, hermanos. No importan los méritos, no importan las condiciones. Dios nos muestra en su palabra que Él exalta a los humildes. Él utiliza a los despreciados por el mundo, Él los llama y los utiliza para sus propósitos eternos. Amén. Conclusión, hermanos. Contemplamos la escena más triste, más angustiante, pero también más solemne, hermanos, y gloriosa de la historia de la redención. El Rey del universo, decíamos, colgado en una cruz, envuelto en tinieblas, oscuridad durante ese momento, experimentando el abandono, el desamparo del Padre, llevando sobre sí mismo la ira del Padre por nuestros pecados, por el pecado de su pueblo, por el pecado de aquellos que Él vino a salvar. En el Calvario, hermanos, en este relato de la porción de texto que estudiamos del Evangelio de Marcos, nosotros vemos a Jesús siendo desamparado para que vos no sufras tal desamparo, para que vos no sufras tal abandono.
En esas 3 horas de tinieblas, las 3 horas finales de vida del Señor, se cumple a la perfección lo que dijo Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros vemos al Cordero de Dios cargando el peso de todos y cada uno de nuestros pecados. El velo, ese velo que se rasga, decíamos, declarando acceso a Dios, marcando, graficando la restauración de nuestra relación con Dios. Una relación, un camino que fue abierto, ¿a qué precio? Sangre, la sangre del justo Hijo de Dios. Vimos a un centurión romano, un gentil, alguien que nada tenía que ver con el pueblo de Israel. Él está reconociendo lo que los líderes religiosos no quisieron reconocer y no pudieron. ¿Qué cosa? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Las mujeres que les acabé de hablar recién, este hombre es algo que tiene que golpearnos nuestra mente, nuestro corazón, tienen que confrontarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque al igual que hicieron estas mujeres que respondieron y están respondiendo, al igual que hizo este centurión que respondió y está respondiendo, al igual que hizo el pecador que estaba allí, el criminal al lado de Cristo, ellos están dando una respuesta a la escena de la cruz. Y siempre que esta escena, hermanos, sea proclamada, sea predicada en la historia de la humanidad hasta que nos encontremos con nuestro Señor, siempre esta escena va a demandar una respuesta de aquellos que están contemplando, de aquellos que están escuchando, de aquellos que están viendo esto. Y la pregunta es, ¿qué respuesta vas a dar vos? O sea, ¿cuál es tu respuesta? No hay muchas posibles respuestas, pero repito, esto te tiene que confrontar. Y si vos todavía no rendiste tu vida a Cristo, hoy es el día para que lo puedas hacer. Yo le decía antes, Señor, que hoy haya salvación, que haya gozo en el cielo. La cruz te demuestra a vos que no hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otro sacrificio suficiente, no, porque el mismo colgado, como le llaman los judíos de manera despreciativa aún en nuestros días, el tolui le llaman los judíos, que es el colgado, el capítulo prohibido de Isaías 53 para el pueblo hebreo. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si estás sin Cristo, no te queda otra que rendirte ante los pies de la cruz, andá en arrepentimiento y fe, al único lugar, a la única fuente de perdón, de vida eterna. Y si vos sos un creyente, la cruz te recuerda que ya tu vida murió allí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si vos sos un creyente, vos moriste allí. Cuando fuiste y te arrepentiste, cuando fuiste y clamaste por misericordia, ahí firmaste un pacto. Ya tu vida no es tuya, ahora le pertenece a Cristo. Fuiste comprado a precio de sangre, por lo cual basta de vivir para vos mismo. Tu vida debe ser vivida para la gloria de aquel que vivió, que murió, que fue sepultado y que resucitó. ¿Por quién? Por vos. Decíamos con los chicos, Dios nos llama a su palabra a vivir en santidad, decíamos el viernes. Debemos ser santos como Él es santo. Y una vida de santidad es lo que yo puedo entregar en gratitud por lo que hizo mi Señor y mi Salvador. Entonces no miremos, hermanos, las circunstancias, no miremos los escenarios que a veces se presentan en la vida para entender cómo obra Dios. ¿Por qué? Porque la cruz es la prueba de eso, lo paradójico. Justicia, misericordia y gracia. Angustia en el clamor del Señor, pero al mismo tiempo confianza, decíamos antes. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz, hermano. El pecado, el poder del pecado fue vencido. El amor de Dios fue demostrado de la forma más clara, más pura. Cuando vos salgas de este lugar, cuando vuelvas a tu casa, después que tengamos un hermoso tiempo de comunión, ya despidiéndonos de este año, cuando vos vuelvas a tu hogar, la pregunta es, ¿vas a ser indiferente? ¿O vas a ser como esta mujer o vas a ser como el centurión?
y vas a reconocer de una vez por todas quién es Jesús. Amén.